Buenas tardes, nos encontramos en los juzgados de control y juicios orales de Chalco, Estado de México. En esta ocasión vamos a realizar una entrevista al juez Leonardo Fragoso Cruz. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, gracias. Soy alumna de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudio en el plantel central, en Ciudad Universitaria, y vamos a realizarle algunas preguntas. Adelante, adelante. Primeramente, ¿nos puede platicar un poco cómo fue que llegó a ser juez? Bueno, uno de los pasos o procedimientos que nos marca el Poder Judicial del Estado de México, pues es dar inicio a una carrera judicial. Yo fui notificador judicial, inicié mi carrera como personal del Poder Judicial, precisamente como notificador judicial. Posteriormente fui secretario de acuerdos, después fui secretario proyectista de sala, hasta llegar a ser juez de cuantía menor, pasando por lo que es también el juez mixto, es decir, tanto penal como civil, juez del sistema tradicional, juez de control y ahora juez de tribunal de justicia. Pero todo ello mediante lo que es la carrera judicial. ¿Qué implica una carrera judicial? Implica que todo el escalafón está sujeto a un procedimiento de evaluación. Procedimientos de evaluación que significa el plazo que vas obteniendo es a base de un concurso de oposición. Y una vez que concluyes ese proceso, se te asigna la plaza. Entonces, todo ello es en base a eso. Bien. ¿Hace cuánto tiempo se le dio por primera vez un nombramiento? ¿De juez o en de juez? juez. De juez, no, pues ya a partir del año 2006 aproximadamente. Eso quiere decir que le tocó vivir este cambio, sí, con la reforma. Sí, ¿Cómo fue que usted vivió este cambio? Bueno, debo decirle que a partir del año 2010 en el Estado de México, de manera paulatina entró en vigor, bueno, desde luego para este sistema de corte acusatorio adversarial y oral, los juicios orales. De manera escalonada, no fue en términos generales, o sea, no fue todo al mismo tiempo, sino fue de manera escalonada, hasta que el año pasado, ya en el 18 de junio del año 2016, pues ya en todo el país entró en vigor el Código Nacional, y pues desde luego que ya este sistema acusatorio y oral ya en toda la República Mexicana, pero en el Estado de México a partir del año 2010. O sea, nosotros ya llevamos una experiencia más allá de 6 años, más allá de 6 años. Lo que en otras entidades del país pues apenas están iniciando. Llevamos ya una experiencia pues bastante progreso. ¿Y qué opina de que se haya creado un código único en materia de procedimientos penales? Bueno, eso considero que es bueno. Es bueno porque ya habrá homogeneidad en cuanto a la manera en la cual todos los estados de la República van a llevar a cabo este procedimiento. Todos. Porque antes cada entidad federativa tenía, pues en algunos todavía ya entrado en vigor un sistema acusatorio, porque no en todos los estados, pues los procedimientos se llevaban de manera diversa, diferente. Los códigos incluso de ese sistema de corte acusatorio pues eran diversos, con reglas diferentes. Entonces eso trae como consecuencia pues muchos problemas. Sucedía antaño que pues tenías que, si algún abogado litigante en un asunto en el Estado de México, pues su manera
de trabajar en el Estado de México era diversa al Estado de Morelos, al Estado de Veracruz, al Estado de Hidalgo. Era un desorden total, ¿no? Y entonces, hoy en día, bueno, los procedimientos son similares. Desde luego hay diversas maneras de llevar a cabo ya en la práctica las actuaciones, pero en términos generales, bueno, tenemos que sujetarnos a lo que establece el Código Nacional. Eso en tratándose de la materia adjetiva, ¿sí? Hay homogeneidad en los procesos. Entonces ya sabemos y de qué estamos hablando en toda la República. Lo que no sucede, desde luego, con el Código Penal. Cada uno de los estados tiene un Código Penal. Y esto es entendible. Esta situación es entendible porque en algunos estados de la República pues un delito es más recurrente que en otro, ¿sí? Y pues las penas son diversas, ¿sí? Entonces tiene su razón de ser. Muchos pugnan por hacer un código único también. Sin embargo, considero que es un poquito más complicado eso. Tal vez la manera en la cual vas a llevar el proceso, las etapas del proceso sí sea homogéneo para todos, pero en tratándose de un código sustantivo, un código penal, pues creo que es un poquito más complicado. Creo yo que puede ser complicado porque, por ejemplo, un delito de abigeato en el estado de Tabasco con relación al Estado de México, pues en cuanto a las penas es muy diverso, porque ahí esa conducta es muy recurrente y aquí no. Aquí ya tenemos tipos penales muy específicos de acuerdo a la realidad de cada uno de los estados, en el concreto del Estado de México. Eso sería una situación que considero se tendría que ponderar mucho por la realidad de cada uno de los estados. ¿Usted cree que se ha cumplido con los objetivos iniciales que se tuvieron al crear este nuevo código? Pues eso va evolucionando. Alguna vez me platicaban o me preguntaban, ¿la gente está satisfecha con el nuevo sistema? Pues tendrá que pasar mucho tiempo para que la gente considere que está satisfecha. Desde luego que una resolución en tal o cual sentido, para algunos estaremos hablando de satisfacción, para otros no tanto. Pero para la comunidad, para el ciudadano en general, pues es más transparente. Al menos la actuación del Ministerio Público, de la Defensa, del asesor jurídico, del juez, pues está a la vista, ¿sí? Cualquier persona que acude a una sala de juicios orales puede verificar en forma directa su actuación, y eso es transparencia. Entonces, en ese sentido, el objetivo de verificar la actuación de estos sujetos del proceso, pues sí se ha cumplido, verificar en forma directa por parte de los ciudadanos. Pero en cuanto a la eficacia, pues tendrá que pasar todavía muchos años. El derecho es cambiante, el derecho no es estático, viene evolucionando de acuerdo a la realidad social. Y pues desde luego que ello tenderá a existir satisfacción de los ciudadanos hasta en tanto, bueno, sea más rápido, sea más expedito. Porque hay muchos problemas en cuanto a la operatividad del propio sistema, que a lo mejor la gente no lo comprende, pero existe una gran inversión en recursos humanos y materiales y nunca alcanza, ¿sí? Le pongo un ejemplo. Hay zonas en el Estado de México, o hay distritos judiciales donde el número de salas orales pues no son suficientes. Por ejemplo, en Chalco, en el distrito judicial de Chalco, son solamente 8 salas. En Ecatepec son alrededor de 13 o 14 salas, cuando el número de audiencias en ese distrito judicial al día supera de las 100 audiencias, 110, 120 audiencias diarias para 14 salas. Y en el desahogo de pruebas, de audiencias de control, audiencias programadas, solicitud de un sinfín de promociones,
Y desde luego las audiencias de juicio, pues desde luego que no es suficiente. Además, no solamente el recurso material, el recurso humano, es muchísimo la demanda de recursos materiales y humanos. Entonces, la gente a veces no comprende que tenemos que hacer más con menos, porque nos dicen, bueno, quisiéramos que los procesos fueran lo más rápido, lo más ágiles, pero a veces no se puede. Nos tenemos que enfrentar a la misma estructura de las dependencias auxiliares de los juzgadores. Hay ocasiones en que un solo perito está citado en varios órganos jurisdiccionales a la misma hora, pues en alguno va a fallar, no va a ir, y eso hace que se retrase el procedimiento. Entonces, hay una gran demanda de recursos humanos. Entonces, cuando se logre solventar ello, pues estaremos hablando de que la ciudadanía pueda estar satisfecha en cuanto a la rapidez o al expedito que pueden ser los procesos. Pero son cosas que a lo mejor la gente no lo ve, no lo percibe. Sería lo ideal que en una sola sesión de juicio se desahogaran todos los órganos de prueba, se desahogara todo el juicio, pero eso es materialmente a veces imposible, por lo que le comento. ¿Sí? Lo ideal es que se aperture el juicio, los órganos de prueba desfilan en su desahogo y se concluya con una sentencia. Eso sería lo ideal. Pero hay circunstancias que ya no dependen del órgano jurisdiccional, sino que dependen de la disponibilidad de esos órganos de prueba. Testigos que a lo mejor no viven dentro de la jurisdicción, ni siquiera dentro del Estado, peritos de igual manera, que están citados en un órgano jurisdiccional del oriente del Estado, otros del norte, otros del sur, y no pueden comparecer a la misma audiencia. Entonces, eso hace que se vaya retrasando el procedimiento. ¿Sí? Porque entonces tenemos que segmentar esa sola audiencia, que es una sola de juicio, segmentada en varias. Entonces, ese es el problema al cual nos enfrentamos. Y, pues desde luego que la gente, o el ciudadano común, considera, dice, bueno, pues no que los juicios orales van a ser más expeditos, van a ser más rápidos, si nos estamos tardando en 4, 5, 6, 7 audiencias. Pero es que ese es el problema real que tenemos. Que luego los testigos no comparecen tampoco. Incluso tenemos que hacer uso de las medidas de apremio para que comparezcan, hacer uso de la fuerza pública para que comparezcan. Entonces eso, pues desde luego que nos va retrasando. Bueno, usted nos comenta que la audiencia de juicio es muy larga debido a todos estos inconvenientes. ¿Y qué hay en relación a los términos que nos maneja el código, en los que dice que, bueno, le pone como un término de 2 años? Sí. ¿Cómo se hace esa tramitación? Bien, se señala el Código Nacional y los códigos estatales, como el de esta entidad, era de 2 años, es de 2 años a partir de que pues, la persona está sujeta a una medida cautelar. Señala que la prisión preventiva no va a ir más allá de 2 años. La prisión preventiva. Salvo al derecho de defensa, o salvo que sea una circunstancia que se pueda prolongar por circunstancias que sean imputables a la defensa, como medios de defensa. ¿Sí? Porque se caería en el absurdo de que se estarían promoviendo recursos para alargar el procedimiento y llegar a los 2 años y decir, pues como ya se cumplió ese plazo, pues entonces póngame en libertad y enfrento el procedimiento en libertad. O sea, sería un absurdo. Eso es lo que no se puede y el código lo establece de manera clara. Entonces, si es cierto, si no es una causa imputable a la defensa, pues desde luego entonces sí se tendría que modificar esa medida cautelar solamente en tratándose de prisión preventiva. Es decir, la prisión preventiva no puede ir más allá de los 2 años, salvo al derecho de defensa que tenga.
que sea una causa imputable a la defensa en aras de que ha promovido precisamente esos actos y que se haya prolongado por esa circunstancia. Entonces, no es nada más así de que, bueno, ya se cumplieron los años, 2 años, y pues bueno, te vas a la calle y enfrentarlo en libertad. ¿Por qué? Porque, bueno, se pueden promover amparos, apelaciones de cualquier resolución que sea apelable, amparos, y entonces, en algunos casos, se suspende el procedimiento. Se reanuda una vez que se sustancia el mismo. Y puede ser que lleguemos a los 2 años. Bueno, entonces solicita cambio de la medida cautelar, no se puede. Esa es la situación. Pero desde luego que si se tiene la disposición de los órganos de prueba, en los procesos sí son más rápidos. Desde luego, son más rápidos. Digo, procesos que en antaño eran de 2, 3, 4 años, incluso, o a muchos que todavía siguen ahí, de 3, 4, 5, 6 años. No, sí se reduce, porque desde luego que en cuanto a la medida cautelar, si ya no es una causa imputable a la defensa, pues es evidente que tenemos que resolver antes de que se cumpla ese plazo, y desde luego a lo que señala la Constitución, que establece que debe ser juzgado antes de 1 año. Si se trata de delitos cuya pena máxima excede 2 años de prisión. Sí. En relación a la intervención de las partes, refiriéndome principalmente a los abogados, Ministerio Público, asesor jurídico, defensores, ¿usted considera que son buenas sus intervenciones, que están preparados? No, todavía existe mucha falta de preparación, muchísima falta de preparación. En todos los sujetos del proceso, todos. Y hablo de ministerios públicos, defensores privados, los asesores jurídicos, jueces, magistrados, de todo y aquí, de todo. Estamos sufriendo un cambio, una transición, y es necesario la preparación y la interpretación y el entender el sentido de la norma, porque no hay criterios todavía definidos en cuanto a muchas circunstancias que se van presentando durante el proceso. Entonces, aquí nadie tiene una verdad absoluta, ¿no? Todavía no hay criterios definidos en muchos de los temas. Entonces, lo que sí no podemos apartarnos es de la legalidad. En ese sentido, sí no podemos apartarnos de la legalidad. Debemos de sujetarnos a lo que establece nuestro código. Desde luego, en criterios que ya están definidos, también hay que atenderlos. Pero, repito, somos jueces de legalidad, tenemos que sujetarnos a lo que establece el código. Dentro de su ejercicio de impartición de justicia, además de las dificultades que ya me ha comentado, ¿ha detectado alguna otra? Es que es todo es integral todo. Desde la falta de recursos materiales, recursos humanos que no son suficientes. De igual manera, para el órgano jurisdiccional, debe comentar, al menos en el Estado de México, el juez realiza su trabajo de manera muy independiente, autónoma, evidentemente también sujeto a lo que marcan las propias disposiciones del propio tribunal. Los jueces no tenemos o personal a su cargo para realizar el trabajo, lo tenemos que realizar de manera muy personal. Esto atendiendo a la secrecía en cada uno de los asuntos. Nosotros no tenemos proyectistas, nosotros no tenemos personal a nuestro cargo, como en algunas otras entidades pudieran tener. Y eso pues, nos da seguridad a la actuación, certeza, secrecía, que es importante, que es muy importante, pero algunos otros problemas, repito, de disposición de los recursos, que son los más, porque finalmente aquí en el Estado de México nos hemos adaptado a esa manera de trabajo. Desde luego que es una carga importante
los distritos judiciales, en una entidad que tiene un núcleo de población bastante considerable, que además es el paso o el camino que se recorre para pasar de la provincia del norte hacia el sur para ingresar al Distrito Federal, y todos los problemas que conlleva eso. Entonces, sí, es complicado. Pero más que otra situación que le puedo comentar y que nos trae aparejado ese tipo de problemas, son estos: falta de disposición de recursos materiales y humanos, porque pues no hay dinero que alcance, no hay dinero que alcance. Cambiando un poquito el tema, ¿nos podría hablar sobre el descubrimiento probatorio? Es una figura que ha sido importada de otros sistemas. No es nada nuevo, desde luego no es nada nuevo, pero sí causa extrañeza hacia la comunidad académica, en algunos casos, a la comunidad jurídica, desde luego, a los operadores del sistema, precisamente por las particularidades que tiene ese descubrimiento probatorio. Anteriormente, en los que tuvimos esa transición por años de un sistema inquisitivo tradicional, que pasamos por el sistema de corte acusatorio, adversarial y oral, hacia este sistema acusatorio y oral, tuvimos la oportunidad, y lo podemos diferenciar muy bien entre una figura de incorporación de medios de datos de prueba hacia la investigación, con este llamado descubrimiento probatorio. Porque anteriormente, en esa etapa de investigación controlada ya por el órgano jurisdiccional, las partes podían incorporar los datos de prueba a esa investigación. Durante ese plazo los podían incorporar, es decir, que obraran dentro de la carpeta de investigación. Es decir, el Ministerio Público podía seguir incorporando testimoniales, entrevistas, ampliaciones de entrevista, informes periciales, documentales. Lo mismo la defensa, en ese plazo, después del auto de vinculación hasta el cierre de la investigación, lo podían seguir incorporando. ¿Qué pasa con la nueva figura? Ya no se van a incorporar de esta manera hacia esa carpeta de investigación. Lo que pasa es lo siguiente: al momento en el que el Ministerio Público formula su acusación, en ese momento él hace del conocimiento tanto a la víctima, al ofendido o ofendido, a su asesor y a la defensa también, de cuáles son los medios de prueba que pretende llevar a juicio. Entonces, se le tendrá que notificar al acusador coadyuvante, si se constituye, precisamente de ello. Y este también puede ofertar medios de prueba, ya sea para complementar la acusación del Ministerio Público, por ejemplo, y hace del conocimiento esos medios de prueba que pretende. Posteriormente hay un plazo de 10 días para que la defensa pueda hacer lo propio. Y entonces dice, bueno, durante todo ese tiempo yo recabé mis datos de prueba, que es el origen a esos medios de prueba que voy a hacerle del conocimiento posterior al Ministerio Público, al acusador coadyuvante, sea víctima o ofendido, asesor. Ven que esos son los que yo pretendo llevar, pero es hasta ese momento en los cuales yo se los pongo del conocimiento, incluso les corro el traslado correspondiente de esas entrevistas que yo ya recabé, de esos informes periciales que yo ya recabé, y hasta ese momento se los hago del conocimiento, no antes, como sucedía en esa transición que le comento. Ese es el descubrimiento probatorio. Entonces, el defensor, por así decirlo, es también un investigador. Tendrá que ser.
tendrá que tomar esas, pero obviamente de sus pruebas que pretenda llevar a juicio. ¿Y qué tanta certeza pudiéramos tener de esos datos que incorpore? Bueno, lo que pasa es de que en la llamada audiencia intermedia se tendrán que ponderar por parte del juez de control si esos datos que ya fueron ofertados como medios de prueba pues son pertinentes, si son idóneos, si no son ilícitos. Por ejemplo, es en la audiencia intermedia donde formalmente se ofrecen, se desahogan o se admiten los medios de prueba y se depura la acusación. Es eso, es en ese momento. Pero es diferente, antes se incorporaban a la investigación y ahí quedó, ahí estaban en la investigación y ya en su momento en la audiencia intermedia se hacía mención de ellos, ¿no? Desde luego, ¿no? Ya fueron mediante el escrito de acusación, son estos los medios de prueba, la defensa son estos los medios de prueba, pero ya estaban aquí, tenían su origen aquí, ahora no, hasta esta parte, ¿sí? Donde voy a darles a conocer lo que yo ya recabé. Por eso ahora y sostengo que ya no solamente el Ministerio Público es el órgano técnico, sino también la defensa, porque realmente el código lo establece, ¿no? Una defensa técnica y adecuada. O sea, los dos ya son órganos técnicos. Por eso es necesario ser licenciado en Derecho, ¿sí? Para acreditar que tienes esa habilidad, acreditar que tienes esa destreza, esa preparación para llevar a cabo esta práctica. ¿Y qué opinan de la certificación que se ha propuesto para que los abogados defensores puedan litigar? Y bueno, para que los abogados defensores puedan litigar dentro del sistema, deban tener una certificación dentro del mismo. Mire, ¿Cree que pueda ser viable? mientras la ley señale que deba ser licenciado en Derecho, con eso es suficiente. Con eso es suficiente. Si la ley establece que deban estar certificados en alguna rama, bueno, pues entonces tendremos que estar certificados. Pero debemos de sujetarnos a lo que establece la ley. Y la ley solamente en la Constitución te señala debe ser licenciada en Derecho para ser defensor o abogado. Entonces, repito, esto de las certificaciones es un tanto cuanto abstracto. Es una formulación. A lo mejor puede ser mi imprecisión, pero pues debemos de sujetarnos a lo que establece la ley. Ahí sí es muy clara, debes tener el título de licenciado en Derecho. No por el hecho de que seas doctor en Derecho e incluso maestro en Derecho, significa que seas licenciado en Derecho. Porque durante la práctica hay ocasiones en que se han presentado maestros en Derecho, pero que hicieron esa maestría en Derecho y su licenciatura es diversa. Y eso no significa que puedan ellos litigar un asunto penal, porque lo que exige la ley es que sean licenciados en Derecho. Y cuando ocurre eso, pues solicitas que se acrediten con su cédula profesional de licenciado en Derecho. Así lo establece la ley. Muy bien. ¿Y qué consejo daría a las nuevas generaciones, en este caso a la comunidad universitaria, en relación a la preparación y... Mire, es una recomendación. Hoy en día, en verdad, esa preparación no solamente debe ser en el aula. Se cuenta y se tiene la oportunidad de que como público los estudiantes puedan percibir de manera directa la actuación que tiene el Ministerio Público, la defensa y el juez, e incluso el Tribunal de Alzada. Basta con que se acrediten con una identificación, que comparezcan a una sala de audiencias y pueden verificar la actuación. Que lo compaginen con sus lecciones, con las clases y que acudan. Antaño no se podía eso, ¿no? Le comento unas experiencias propias. Te acercabas a donde estaba el escritorio en el cual estaba el escribiente realizando la audiencia, porque era quien la realizaba, el juez estaba en su cubículo y el acusado tras las rejas, por allá ni siquiera se enteraba, y el que realizaba y calificaba las preguntas era el escribiente. Y si tú como público te querías acercar, te decían, no puede usted pasar porque usted no es parte.
no te enterabas de lo que pasaba allá. Hoy en día basta con que te acredites una identificación vigente, voy a tal audiencia y te permiten entrar. Entonces, yo lo que les recomiendo a los estudiantes, acudan, si quieren aprender un poquito más del procedimiento penal. Hay diferentes tipos de audiencia, audiencias de control, de detención, audiencias de formulación de imputación sin detenido, audiencias de formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión, un sinfín. Revisión de medidas cautelares, devolución de bienes, audiencias intermedias, audiencias de juicio. Vamos a tener ya audiencias de individualización de las sanciones, reparación del daño, de sentencias como tal. Entonces, con que acudan con su código, estén atentos y puedan verificar de forma directa, bueno, ¿por qué el juez estaba dictando esta resolución en base a esa petición? Ah, caray, verifico, porque se están diciendo el fundamento, bueno, pues entonces verifico qué dice el código, ¿no? Y pueden aprender de una manera muy sencilla. Esa es la manera más sencilla, creo yo, que pueden compaginar lo que en el aula el profesor les transmite con la práctica en la realidad. Es mucho más sencillo y se va a enriquecer y así van a aprender muchísimo. Yo les comentaba, nosotros como órganos jurisdiccionales nos quedamos con lo de uno, pero el abogado, litigante, ministerio público que pasa por diversos puede extraer lo mejor de cada uno. Y es más, me atrevo a decir que deben de saber, deben tener mayor conocimiento que uno, porque uno es solo, ¿sí? Y tal vez lo que uno ha percibido con experiencia puede ser que esté equivocado, pero los demás pueden obtener, extraer lo mejor de cada uno de los órganos jurisdiccionales, de los jueces que integran el órgano jurisdiccional. Y hablo de órganos jurisdiccionales porque pueden ser personas del Distrito Federal, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, perdón, de la Ciudad de México, del Estado de México, del Estado de Morelos. Pueden tener lo mejor. Se formarán un juicio, un criterio de qué es lo mejor, lo que en verdad se debe de aplicar. Porque errores los tenemos todos. Todos tenemos errores. Todos. No hay quien. Pero quien está en la práctica cotidiana, interactuando con uno, con otro, pues puede obtener lo mejor y se va enriqueciendo más. Te digo, a lo mejor nosotros nos quedamos con lo de uno, pero ustedes pueden acudir a diversos órganos jurisdiccionales y obtener lo mejor. Bueno, maestro, agradecemos mucho su tiempo que nos haya recibido en su oficina. Muchas gracias y que tenga una bonita tarde. Nos dio mucho gusto que nos atendiera y que nos compartiera un poco de lo que usted sabe. Sí, no, que es poco, ¿eh? El conocimiento jurídico es un mundo. Y en cada actuación, a cada momento estamos aprendiendo. A cada momento, nunca se deja de aprender. Nunca. No sabemos lo que se nos va a presentar en tal o cual audiencia, no sabemos qué es lo que nos vayan a promover. Hay algunas peticiones que son simples, algunas peticiones que son más complicadas. Hay algunas peticiones que consideramos a veces impertinentes, pero le voy a decir que es lo más complicado para poder resolver. Porque lo cotidiano es muy sencillo, pero lo que sale fuera de lo cotidiano es lo más complicado. Pero en base a eso va uno aprendiendo, porque en esto aprendemos a diario, en todo momento. ¿Sí? Entonces los invito a que si tienen esa inquietud, en verdad acudan a las salas de audiencias, al distrito judicial que quieran, a la Ciudad de México. Es más, está tan cerca, bueno, la Universidad Nacional tiene campus en el Estado de México, tiene campus obviamente en Ciudad Universitaria, Facultad de Derecho. Pueden acudir a todos esos, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y verifiquen y comparen, ¿sí?
por qué se hace de tal o cual manera. Siempre, desde luego, ajustamos a lo que establece la ley. Y entonces van a poder tener un motivo de experiencia, pueden opinar ya en base a ese conocimiento que vayan adquiriendo, pues también si efectivamente se está cumpliendo con los fines de este proceso, con la actuación que debe tener el órgano jurisdiccional con respecto a los procesos que le ponen a su consideración y desde luego apegados a la legalidad. ¿Sí? Entonces los invito para que lo hagan y muchas gracias. Ay, muchas gracias, maestro.